Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Feliz sábado. Es un placer darles la bienvenida. Espero que hayan disfrutado la mañana de sábado, que estuvo muy buena, en las diferentes plataformas, conexiones que la iglesia organiza. Todo es bendición, todo es bueno para sumar el conocimiento, la experiencia cristiana a los oyentes, a los miembros. Saludo a los hermanos de mi iglesia, La Central, Doleguita, Cayo Octava, y también a todos mis amigos del Facebook. Estas transmisiones son genéricas para todos y todas los que deseen conectarse. Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer enorme estar con ustedes esta tarde. Como se promocionó, tenemos de 3 a 4 de la tarde, una hora muy limitada, el estudio de Daniel capítulo 12. Así que vamos a estudiar Daniel capítulo 12, versículo 1, solamente el versículo 1. Creo que es un tema coyuntural muy importante en este momento en que estamos viviendo. Gracias, bienvenidos todos los que se están conectando, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, pues que el Señor les bendiga y vamos a comenzar de inmediato. Mientras avanzamos, la gente se conectará, pero el sábado el tiempo es oro. Ahora hay una proliferación de transmisiones y todas son positivas, todas son buenas, pero pues ahora nos toca correr con el tiempo. Gracias a Dios hay variedad de pan. Hay variedad de pan espiritual, hay muchos pastores, colegas, hermanos, jóvenes, niños que están transmitiendo. Así que es temporada de abundancia, de pan en abundancia. Más adelante de pronto la palabra de Dios escasee, pero ahora hay palabra en abundancia. Bienvenidos todos los que se están conectando y déjenme orar para comenzar. Padre nuestro, muchas gracias por este privilegio de ver a nuestros hermanos conectados, amigos, hermanos de Panamá, hermanos de Ecuador, de Estados Unidos, de algún lugar, familiares, Señor, y pedimos que bendigas el estudio de tu palabra. Que tu palabra sea victoriosa, se levante, nos des una doble medida del Espíritu Santo, que el ser humano quede sujeto a la maravillosa dirección del Espíritu Santo y que Cristo sea exaltado en esta hora. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, el tema para hoy tiene que ver con Daniel, el capítulo 12, el versículo 1. Nuestro tema se va a delimitar a solamente el capítulo 12 y al verso 1. Solamente en este capítulo encontramos por lo menos para hacer 2-3 seminarios como este. Pueden compartir por favor la transmisión para que otras personas que no pueden encontrarme a mí los puedan buscar a través de ustedes. Bueno, Daniel capítulo 12 versículo 1. El libro de Daniel pertenece a la autoría y la pluma del profeta Daniel. Así que quien vivió en el exilio babilónico o babilonio. Pero el capítulo 12 no es una estructura textual en sí misma. Es el epílogo de un solo contenido, de una sola visión que tiene que ver con el capítulo 10 y el capítulo 11 de Daniel. Daniel 12 es el epílogo no solo del libro, sino también es el epílogo del capítulo 10 y el capítulo 11, que es una sola visión, que está hablando sobre la visión junto al río y la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. Llegando al versículo 45 de Daniel 11, entonces empezamos el capítulo 12. Y para tener el contexto inmediato del capítulo 12, versículo 1, tenemos que leer el versículo 45. Y el versículo 45 del capítulo 11 es muy importante para ir haciendo contexto y entender el capítulo que viene. Muy bien. Daniel 11:45 dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Se está refiriendo al reino del norte, que simboliza pues el Horno Pequeño o el papado. Muy bien, con ese contexto estamos entendiendo de que el versículo 45 de Daniel 11 está
ilustrando que el gran conflicto está llegando a su final. Que este conflicto está llegando a su final. Que llegará el momento donde este conflicto termine. Y el rey del norte, que es el último reino que ve Daniel, y que también Apocalipsis 13 lo señala o lo describe como la bestia que sube del mar, está hablando de que llegará un momento donde el clímax del conflicto terminará. Entonces, en ese clímax, cuando arrece el conflicto, entonces aparecerá Miguel. Capítulo 12, versículo 1, que es el texto que nos interesa ahora entender. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Apreciados hermanos, Daniel 12:1 tiene como personaje principal a Miguel. Miguel es el príncipe, es el personaje principal de la lectura. Si nosotros aplicamos a este minúsculo versículo las reglas de la lectura general para sacar las ideas principales, las ideas secundarias, los personajes principales, los personajes secundarios, el personaje principal del versículo 1 es Miguel. Ahora, pero antes de analizar al personaje principal, que es Miguel, déjenme ir por partes. Déjenme ir por partes e ir a analizar la primera frase del versículo 1, que tiene que ver con la expresión bíblica que dice en aquel tiempo. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muy bienvenidos. En aquel tiempo. ¿Qué tiempo? Estamos llegando al final del tratado de Daniel. Estamos llegando al final de la descripción de la historia. Estamos llegando al último conflicto entre reinos que el libro de Daniel los describe en Daniel 11 y Daniel 12. Y en todas las visiones que Daniel recibió desde el capítulo 2, capítulo 7, 8, Daniel ha venido desarrollando una seguidilla o secuencia de reino. Comenzó con la cabeza de oro, el león, que simboliza Babilonia, luego el reino medo-persa, el reino de los griegos, Roma imperial y la Roma católica o la Roma papal. Es el orden que vienen en seguidillas los imperios y eso es historia, eso es solamente historia. Usted va a un libro de historia o a cualquier página seria de internet y lo va a encontrar así mismo. Entonces, pero llega el capítulo 12, el versículo 1 me llama poderosamente la atención, porque en aquel tiempo dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es decir, que está usando una expresión que aparece en el capítulo 1, versículo 1. Vayan conmigo, no pierdan, pónganle el separador al capítulo 12, 1, y vayan conmigo un poco para atrás a Daniel 1. Vayamos a Daniel capítulo 1, un poquito para atrás, Daniel capítulo 1. Y ustedes van a ver en Daniel capítulo 1, mis amigos y hermanos, que el texto dice así: en el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La introducción del libro de Daniel se parece mucho a su conclusión. Es decir, que en la estructura literaria del libro de Daniel hay algo importante que tenemos que nosotros considerar. En el año 3 del reino de Joacim, rey de Judá, reino del sur, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Miren, en otras palabras, el libro de Daniel comienza con el levantamiento de un rey, de un reino que somete a otro reino. El libro de Daniel comienza con la historia del rey Nabucodonosor que somete al príncipe judío, al rey judío y a su pueblo. Se levanta y toma Jerusalén. La historia dice que Nabucodonosor hizo 3 entradas violentas. Derribó el muro, quemó las puertas, derribó el templo, lo sometió en llamas, saqueó los utensilios sagrados, se los llevó y también llevó cautivos a príncipes con él. Ahora, así como comienza el capítulo 1, el versículo 1, también comienza el capítulo 12, el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe. Así como se levantó Nabucodonosor, también se levanta Miguel. Es decir, que el libro de Daniel comienza con la conquista de un gran rey, y el libro de Joel, cuando profetiza sobre Jerusalén, dice que se levantará un pueblo que parece león y que tiene boca de león. Joel dice eso en el capítulo 2. Ahora, ese reino que el profeta Joel ve es el reino de Babilonia, representado por el león. Entonces, el libro de Daniel introduce la hegemonía de un reino mundial, capítulo 1, versículo 1, y Daniel 12:1 introduce el reino eterno de Miguel, el reino de Cristo. Llegará el tiempo, hermanos míos, llegará el tiempo cuando el reino de Cristo se implante en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que el reino de Cristo se va a implementar y lo estoy esperando. Yo llevo 11, 12 años de ministerio, más de 24 años de creer en esta doctrina, en esta fe, pero nunca he sentido la necesidad de que Cristo venga como ahora. En mi corazón arde el deseo de que Jesús regrese. Yo quisiera, hermanos, que Jesús regrese. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Jesús regrese? ¿Cuántos de ustedes quieren que Jesús implante su reino? ¿Cuántos desean que Jesús implante su reino? Vamos a escribir numeral. Yo deseo que Jesús implante su reino. Yo deseo que Jesús implante su reino. Porque, hermanos, yo quiero de todo corazón que Jesús implante su reino. Cuando el panorama se presenta tétrico, un panorama que está comenzando, es tétrico para el mundo. ¿Se imaginan el panorama que vendrá? Totalmente tétrico. Y por eso que yo deseo que Jesús regrese. Vamos a escribir, hermanos, numeral. Yo deseo que Jesús implante su reino en la tierra. Así que Daniel capítulo 12, versículo 1, comienza con el establecimiento del reino de Jesús. Comienza con el establecimiento del reino eterno. No hay más reino en el escalafón de reinos que vienen sucediendo desde los días de Daniel, llegando a la Roma católica. De allí para allá no hay más reinos. Así que, hermanos, no esperemos que la historia se prolongue más tiempo, porque estamos viviendo en los últimos días de esta tierra. Estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. Jesús va a venir. Quiera o yo o no, usted quiera o no quiera, Jesús va a venir. El mundo esté preparado o no, Jesús va a venir. El mundo ignore a Cristo, Jesús va a venir. Jesús va a regresar. El reino de Cristo va a venir. Daniel lo dice, capítulo 12, versículo 1, que se levantará Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel. El texto comienza con el establecimiento de un reino eterno, no mundial, como los reinos que han pasado, sino un reino eterno, el reino de Miguel. Yo quiero, hermanos, que el reino de Cristo se establezca. Es mi deseo. La pregunta inductiva al texto sería, a la primera expresión, en aquel tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Hermanos, ¿cuál es ese tiempo? ¿Qué tiempo? ¿El tiempo del fin? Hermanos, no hay que confundir la expresión tiempo del fin con en aquel tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay expresiones parecidas. Los últimos días, el tiempo del fin o el fin de los tiempos. Los últimos días, eso puede ser un tema para otro video, explicar esas tres frases con textos bíblicos y la historia. Pero en los últimos días, los eruditos coinciden que se refieren a los días de Cristo en adelante. Jesús es quien le pone el reloj de cabeza a la historia de este mundo. En Mateo 24, Jesús le pone el reloj de arena de cabeza a la historia de este mundo. Esos son los últimos días. Desde los días de Cristo para adelante son los últimos días. Ahora, el tiempo del fin tiene que ver con los hechos que describe Mateo 24, sobre todo con los hechos de que el sol se oscurece, la luna se convierte en color sangre y las estrellas caen con las señales de los cielos, del firmamento. Después de eso, dice el texto, después de la tribulación de aquellos días, después de la persecución medieval, en 1700, 1800 comienzan a darse esos eventos. A partir de 1700 y tanto, se entiende que comienza el periodo del tiempo del fin. Exactamente, la iglesia ha predicado que comienza en 1798 por allí. Puede ser que por ahí y coincide con los eventos de los astros. Es como hemos creído y es como hemos enseñado.
Sin embargo, ahí se refiere al tiempo del fin. A partir desde el siglo XVIII, con esos eventos, sol, luna y estrellas cayendo, entonces se refiere a esos eventos. Ahora, ese es el tiempo del fin. Ahora, el final de los tiempos tiene que ver con esta expresión, en aquel tiempo, en el final de los tiempos. Porque es la lógica. ¿Qué me dice la lógica? Lectura comprensiva. ¿Qué me dice? En aquel tiempo se levantará Miguel. Quiere decir que ese aquel tiempo es el último tiempo. Ese aquel tiempo ya es el último tiempo. Ya no hay otro tiempo. Ese es el último tiempo. Aquel tiempo. Ese es el último tiempo. No hay más tiempo. En ese tiempo, en algún lapso de ese tiempo, al final de ese tiempo, que parece que no es muy largo, al final de ese tiempo Miguel se levantará, porque la crisis va a arreciar. La crisis será tremenda. El texto dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. ¿Por qué Miguel tiene que levantarse? ¿Por qué Miguel tiene que entrar en acción? Miguel ha estado pasivo, intermitente, no descuidado, no indolente, pero ha estado intercediendo. Si tú lees el capítulo 11 de Daniel, capítulo 11, los versículos 29 en adelante, va a interactuar Daniel, va a interactuar el ángel y va a interactuar Miguel. El ángel le dice a Daniel, solamente Miguel, he peleado por 15 días, por 20 y tantos días con el reino y solamente Miguel me ha podido auxiliar y socorrer. Entonces, quiere decir que Miguel ha estado presente durante los sucesos de estos reinos. Ha estado presente Miguel. Pero llega un momento donde Miguel se levanta. Y le pone fin a la historia de este mundo. Y le pone fin a la hegemonía de los reinos que están gobernando o que estarán gobernando. Llega un momento de la historia de este mundo, justamente en el tiempo, en aquel tiempo, en esa franja de tiempo final, en los últimos días de los últimos días, en los últimos días del tiempo del fin, al final de los tiempos, Miguel se va a levantar. Miguel se va a levantar. Ahora, esa expresión levantarse en la Biblia, sobre todo en el contexto de Daniel, hay que buscarlo primero en el contexto inmediato. Así el texto se va interpretando, buscándolo en el contexto inmediato, que es el libro de Daniel. Cuando se refiere y se levantó tal rey, y se levantó el siguiente, esa expresión, levantarse, significa, esa expresión levantarse significa que el rey tomará acción, que es una acción de conquista, es una acción de guerra, de batalla. Quiere decir que este gran conflicto, que es espiritual, que es cósmico, que tiene sus reflejos en la realidad humana, va a terminar y tendrá una intervención no solo espiritual, no solo de juicio celestial, tendrá una batalla real, una batalla física. Miguel físicamente intercede. Apocalipsis 1:7 dice que cuando Cristo venga, todo ojo lo verá. Jesús dijo en Mateo 25 que así como el relámpago se muestra desde el oriente y se ve hasta el occidente, será la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo que vendrá con poder y con todos sus ángeles, hermanos. La intervención de Cristo será real. La intervención del Señor será real. Cristo vendrá físicamente. Cristo vendrá con el poder de su Padre, con los ángeles, en gloria, a defender a los hijos de su pueblo. Hermano, la linda noticia que tengo para ti en esta hora, producto de la palabra del Señor, es que tú y yo no estamos solos. Yo he hablado con decenas de personas, de aquí, de Panamá, de Ecuador, de Estados Unidos, de Europa, decenas de personas, decenas, que se contagiaron o un familiar se contagió con el COVID, decenas de personas. Y he escuchado su tristeza, su temor. Y el temor a morir. Me decía una persona, pastor, usted no sabe lo terrible que es esto. Yo enfermo en un cuarto aislado de la familia. Yo parecía preso. Me pasaban la comida por una abertura de la puerta. Allí yo pasé 3 semanas sin ver la sala, sin ver el ambiente exterior. Y lo peor que me mataba era saber que mis vecinos estaban muriendo. Y que entendía que cualquier rato yo podría también morir.
Déjame decirte, estaré predicando para alguien que está enfermo, que está contagiado, alguien que tiene un familiar enfermo contagiado. Déjame decirte que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Miguel, el gran príncipe de los hijos del pueblo del Señor, Miguel, el gran príncipe, Miguel está de tu parte, hermanos. Miguel está de tu parte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Miguel está de tu parte. Vamos a escribir, no estoy solo, Cristo está conmigo. Vamos a escribir, hermanos, numeral, no estoy solo, Cristo está conmigo, hermanos. Es el tiempo donde Miguel se levanta. Ahora, ese tiempo, ¿cuál es la característica de ese tiempo? Dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Miren ustedes la descripción. Miren la descripción de este tiempo. Miren cómo Daniel describe en un solo verso, describe la magnitud o las características de este tiempo. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo hasta que hubo gente hasta entonces. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo. Cual nunca hubo, hermanos. Será tiempo de angustia, cual nunca hubo. Ahora, déjeme decirle que la tribulación más grande que el pueblo cristiano pudo pasar fue la tribulación de los primeros siglos de intolerancia del cristianismo, los 3 primeros siglos. Pero la siguiente tribulación, que fueron los 1260 años de persecución, de hegemonía cristiana, donde la iglesia mayor perseguía a los llamados herejes, fue terrible. Y ya lo he explicado en otros sermones. La Inquisición, el establecimiento de un tribunal legal, de un tribunal que legalmente estableció tortura, condena, pena de muerte para los llamados herejes. Ese tribunal sentenciaba a los herejes. Si tú lees el conflicto de los siglos, el capítulo donde Elena White describe 2 héroes de la Edad Media, cuando habla de Juan Hus y Jerónimo, es una píldora, es una pastillita del dolor que el tribunal de la Santa Inquisición infligía a las personas. Ese fue un tiempo terrible. Si tú vas a Lima, a México, a España, y visitas los museos de la Inquisición que hay en esos países, en Perú, México y España, tú vas a ver que los guías de esos museos ya no te van a decir que allí fueron torturados cristianos, o famosos herejes, o llamados herejes. Ellos van a decir que fueron torturados brujos y brujas, hechiceros. Eso es mentira. También eran sentenciadas las brujas, pero el tribunal nació como una medida contra la herejía. Ahora, si ese tiempo fue angustioso, que también fue acompañado con pandemias y guerras y terremotos, ahora te imaginas el tiempo de angustia. ¿Te imaginas el tiempo de angustia? Yo le decía hoy a mis hermanos de mi iglesia, de la principal, yo les decía hoy, este virus nos ha confinado en casa. Pero este virus no nos ha quitado la comodidad. En la pobreza que tengamos hay comodidad. Hay agua, hay luz, hay comidita de pronto, hasta internet tenemos. Pero el tiempo de angustia que venga, el tiempo de angustia previo, cuando Miguel se levante y aparezca, cuando Cristo aparezca, ese tiempo de angustia será insoportable. El texto dice, tiempo de angustia cual nunca fue. Quiere decir que la tribulación que pasaron los judíos cuando Babilonia invadió, la tribulación que pasaron los judíos en la era cristiana cuando en el año 70 Roma los invadió, que la persecución de los 3 siglos a los cristianos por la Roma imperial y algunos por el poder judío de los farisaicos, ni la persecución de la Edad Media, ni juntas harán. Y súmale eso las 2 guerras mundiales, y póngale a eso las pandemias, y póngale ahí el COVID. Todo eso no se va a comparar al tiempo de angustia que el mundo está por vivir. Es un tiempo de angustia cual nunca antes fue.
Es un tiempo de angustia tremendo. A ese tiempo de angustia usted colócale las plagas de Apocalipsis 15, 16. A ese tiempo de angustia usted colócale las plagas cayendo por todo lugar del mundo, la intolerancia religiosa. Tiempo de angustia cual nunca antes. Hay un buen libro que es el pastor Chai que se llama Preparación para la crisis final. Lo leí cuando me estaba bautizando, cuando me había bautizado, y un buen amigo mío, que por aquí lo vi conectado, ojalá que siga conectado, me lo prestó y juntos lo leímos. Tenía 16 años de edad. Y cuando yo leí ese libro, me parecía fábulas. Cuando el pastor Chai comenzaba a explicar tiempo de angustia previo, persecución, fin de la gracia, sellamiento, etcétera. Todas esas cuestiones me parecían a mí fábulas. ¿Qué es eso? Año 96, 97, donde la democracia estaba en su más alto apogeo, donde los derechos humanos habían logrado 50 años de lucha. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de persecución? Perseguirnos. ¿Y por qué nos van a perseguir? Pero a medida que han pasado los años, y hoy que yo soy pastor, hoy que tengo a mi cargo personas, soy guía espiritual de personas, hoy yo veo que esto es posible. Porque con la religión, hay un gen que trae la religión, que se llama intolerancia, que está allí, metido en algún lugar del ser nuestro. Y aún los adventistas también somos intolerantes. Ya lo he explicado en otros videos. Los puritanos que huyeron de Europa y llegaron a la costa este de los Estados Unidos, Massachusetts, toda esa área de la Nueva Inglaterra, los puritanos persiguieron a los bautistas. Los bautistas persiguieron a los bautistas del séptimo día. Y estos persiguieron también a los adventistas. La intolerancia está en nosotros. Es horrible. Por eso Glenn White muy acertadamente dice que hay que orar para que las libertades se extiendan. Ella dice, hay que orar para que las libertades se extiendan. Ahora, la pregunta que usted está haciéndome, pastor, ¿qué tiempo es este que estamos viviendo? Me llamó un familiar mío hace unas semanas atrás y hace unos días atrás hablé con un médico ecuatoriano que me preguntaba y me decía, pastor, ¿qué tiempo es este? ¿Este es el tiempo de angustia? ¿Es esta pandemia en dónde la vamos a clasificar? Bueno, yo llevé una semana entera en las madrugadas sobre Mateo 24. Vayan bien abajo al muro de mi Facebook y la van a encontrar. Son 4 o 5 sermones. Hasta con documentos, los publiqué, los expliqué, todo didáctico, con colores, etc. Pero déjame resumirte y decírtelo. Este tiempo no es el tiempo de angustia de Daniel 12:1. Este tiempo tiene que ser lo que Enrique Chai explica en Preparación para la crisis final, que es un libro maravilloso, un poco no actualizado, pero aún es válido. Enrique Chai explica y dice que puede ser un tiempo de angustia previo. Y ese tiempo de angustia previo es lo que Jesús dijo en Mateo 24, principios de dolores. Ahora, mire cómo somos nosotros como dirían los hermanos norteamericanos, los hispanos en Norteamérica. Ellos dicen holgazanes o haraganes. Miren cómo somos de haraganes espirituales. Ah, no, pues si las plagas, las pestes, los terremotos, es principio de dolores. Ya que nos queda un chance de más todavía. Aún nos queda todavía un tiempito más. Hermanos, cuando una mujer va a dar a luz, y esa es la figura que Jesús está explicando. Cuando una mujer va a dar a luz, cuando comienzan las pulsaciones o los dolores, si esa mujer no le hace caso a las pulsaciones o a los dolores, va a complicar su embarazo. Yo recuerdo cuando mis primas daban a luz, mi madre les decía, quédense toda la noche aquí. Y cuando no sé cuántas pulsaciones, cuando ya haya más dolores, deben correr a la maternidad, a la clínica a dar a luz. Si tú no le haces caso a los principios de dolores,
Si no le pones atención a los principios de dolores, no podrás identificar cuando estemos envueltos en el gran tiempo de angustia. El tiempo de angustia se va a dar cuando el mundo crea que todo está bien. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero vosotros levantad vuestra cabeza, porque el final está cercano. Ahora, este tiempo de angustia no es el tiempo que estamos hoy viviendo. Yo comulgo con el pastor Chay. Estamos viviendo un tiempo de angustia previo. Un tiempo de angustia previo es el que estamos viviendo. Pero de que va a llegar, va a llegar. Ese día va a llegar. Ahora, hay cosas que a mí me preocupan sobre la situación actual. Y se lo decía a mis hermanos de la iglesia central de David acá en Panamá esta mañana, en el gran culto que tuvimos. Se los decía así: si usted toma la historia, los eventos de 1914, Primera Guerra Mundial, gripe española, depresión norteamericana y depresión mundial, la caída de la economía norteamericana y mundial, y Segunda Guerra Mundial, son eventos que vienen en seguidillas. En el evento de la Gran Depresión de 1929, la gente no tenía que comer. Fue una depresión a escalas bíblicas. Fue una crisis de hambre a escalas bíblicas. ¿Ese fue el tiempo de angustia? No, fue un principio de dolores. Y es el mismo panorama que yo veo hoy. Yo veo. Ahora, previo a la Segunda Guerra Mundial, y previo a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se enriqueció. Tuvo un gran pico económico. Luego vino la guerra y la crisis. Yo veo hoy en día, hasta diciembre, los Estados Unidos, un país que tenía la estabilidad mayor que los días del presidente Clinton. De un momento a otro cayó. Se augura una gran depresión norteamericana. Se han perdido 100 millones de trabajos en el mundo. Empresas como Avianca se han dado la quiebra. Y hay una crisis de hambre que la ONU está alertando. Una crisis de hambre sin precedentes. Una crisis de hambre a escalas bíblicas. Yo pregunto, ¿y no ven ustedes en el ambiente una pandemia? ¿Crisis económica? ¿Una crisis de hambre que viene encima? Y tensiones bélicas entre países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia. Hermanos míos, la historia se repite. Es que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir la misma situación. Cuando un grupo de personas, un colectivo, una sociedad, un clan, un país desconoce su historia, se olvida, tiene amnesia espiritual y comienza a repetir intencionalmente o no los errores del pasado, está condenado a repetir la historia. Está condenado a repetir la historia, los errores. Y ese tiempo de angustia será un tiempo de angustia terrible, un tiempo de angustia bárbaro, que ojalá que nosotros, si estamos vivos, tengamos la certeza de que el Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Hermanos, la única manera de soportar ese tiempo de angustia será con la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Vamos a escribir, hermanos, numeral: yo quiero recibir la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero recibir la presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero recibir la presencia del Espíritu Santo. Ahora, otro elemento que le agrego yo a esta crisis: los pininos de una posible intolerancia religiosa o una coartada o unas limitaciones de las libertades. Ya el gobierno norteamericano ha pedido que las iglesias se abran como servicios esenciales. Hay pastores responsables, evangélicos, la iglesia adventista a nivel mundial. Escuché que había hecho un acuerdo que no van a abrir las iglesias hasta que no sea seguro para los hermanos. Me parece una medida muy responsable y así como nosotros acá también estamos trabajando. Sin embargo,
La intolerancia también puede cometerse por sentido contrario. Por ejemplo, también dijo el gobierno norteamericano que si no se abren voluntariamente, si los gobernadores no le dan a las iglesias la autoridad para abrirse, él va a exigir. Exigencia que no está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero ven ustedes cómo una crisis puede atrofiar principios de libertades. Una crisis, una emergencia, puede atrofiar los reglamentos, las constituciones, los reglamentos de libertad. Por eso que en crisis los administradores de países, de grupos, tienen que tener cuidado entre no perder la sensibilidad del pueblo y actuar bajo los reglamentos. Porque en las emergencias es cuando se cometen torpezas. Son en las emergencias. ¿Cuándo que los países, un país roba o sus gobernantes roban? Cuando hay emergencias. Cuando un presidente está gobernando con decretos, puede haber corrupción porque no hay un Congreso que regule. Los órganos del Estado están pasivos porque están en la emergencia. Ahora, es muy peligroso que en contexto de crisis se atrofien las libertades. Yo le pongo a esta crisis, un elemento que se llama privación de libertades. Y la privación de libertades tiene que ver también con la privación de la libre movilidad. También escuché en CNN, leí que estos días que Estados Unidos y Europa van a restringir vuelos de Sudamérica y Centroamérica para allá, con el temor. Cuando pase esta crisis, en los supermercados, en las iglesias, en los cines, cuando alguien tosa o estornude, va a ser indiscriminado por miedo a los síntomas de un rebrote. Eso pasó en 1918. La gente era llevada a prisión porque estornudaba en las iglesias o estornudaba en los supermercados. Este tiempo de angustia es bárbaro. Será una amalgama de situaciones cósmicas, naturales, biológicas, sanitarias. Será terrible. Hoy en día hay un gobierno que respalda en parte a sus ciudadanos. Pero ¿qué sientes cuando tienes ese gobierno que respalda encima de tus hombros? Y como dicen en el fútbol, respirando en la nuca. Un tiempo de angustia tremendo, bárbaro, cual nunca antes hubo. No se podría explicar. Según el doctor Alomía, dice que ni las dos guerras mundiales se compararán a la angustia que se vivirá en estos tiempos. Dice, pero se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel, hermanos? ¿Quién es Miguel? En la angelología celestial están los arcángeles, los ángeles, y en esa angelología el texto da la impresión que Miguel es el arcángel, es un arcángel, pero Miguel es el nombre de guerra de Cristo. Él no es ningún ángel creado, y si tú vas conmigo, no pierdas Daniel, pero vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver aquí el versículo 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles, Miguel el capitán, el ángel de los ejércitos de Jehová. No es un ángel creado, es Cristo, el verbo, Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Filipenses 2, igual al hombre, igual a Dios, semejante a los hombres. Cristo, el capitán, el rey, el príncipe de los ejércitos del cielo. Ese príncipe, el general, que tiene todos los ángeles a su disposición, ese príncipe está a tu lado, está a mi lado. Hermanos, no tenga miedo. Cristo está a su lado. Vamos a escribir numeral. Yo creo que Cristo está a mi lado. Vamos a poner numeral. Yo creo que Cristo está a mi lado. Miguel es Cristo, hermanos. No es un ángel, no es el ángel Gabriel, que es limitado en sus funciones. En el libro de Daniel, Gabriel está limitado en sus funciones. Pero Miguel es el príncipe. Es Dios mismo. Es el mismo Dios que viene por su pueblo. Se levantará, llegará el tiempo que se levantará, que esto va a terminar. Va a terminar. Miguel se levantará, vendrá.
y que el gran príncipe que está por encima de tu pueblo. Ahora, la traducción más correcta a gran príncipe es el principal. Aquí está un poco mal traducido, pero al hebreo, uno va al Bible Word, al software de la Biblia en hebreo, y uno se mete allí y va a salir la traducción más exacta que dice el principal. Cristo es el principal. Él es el principal del universo. Él es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Él es Jehová. Él es el Curios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo es Dios? Yo creo, numeral, yo creo que Jesús es Dios, hermanos. Yo escribo numeral, yo creo que Jesús es Dios. Ahora, vean ustedes. Ahora, ¿cuál es la intervención de este príncipe? Se levantará. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿De qué será libertado el pueblo? ¿De quiénes será libertado el pueblo? Versículo 45, capítulo 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El pueblo de Dios, los hijos de tu pueblo, que le dice el ángel a Daniel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será libertado tu pueblo, no es el pueblo de Israel. Si Jesús hubiese venido en los días de Daniel, bueno, entenderíamos que se referían a los judíos étnicos. Pero aquí no se puede referir a los judíos étnicos. Aquí está hablando de un pueblo que no es el judío. Hoy en día, ya lo he explicado en otros sermones, hoy en día no hay judíos puros. Hay judíos argentinos, hay judíos ecuatorianos, hay judíos peruanos, hay judíos panameños, hay judíos europeos. Y hay judíos que no saben su idioma ni su religión. Este pueblo al cual Miguel va a libertar es el pueblo que aparece en Apocalipsis 12. No pierda conmigo, no pierda Daniel y vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el gran dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este pueblo que Daniel ve, que va a ser liberado por Miguel, son los hijos de la mujer. ¿De cuál mujer? De la iglesia. Esa descendencia. Cuando uno habla de descendencia, uno está hablando de lo que va quedando. Por eso que el concepto remanente es correcto. No es disidente como se dice, no. El concepto remanente es un concepto totalmente correcto. Hemos echado tierra sobre ese concepto. Cuando uno dice, yo me acuerdo que mi abuela decía, ustedes serán mi semilla, decía, cuando yo me muera, tú vas a quedar con tus hijos, me decía. Y cuando tú te mueras, tus hijos van a quedar con sus hijos. Y cuando ellos se mueran, sus hijos. O sea que la descendencia es lo que va quedando. Este pueblo al cual Daniel liberta es el pueblo que va quedando. La descendencia fiel de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso es muy delicado pensar que la ley fue abolida en la cruz. No se puede pensar eso. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. He venido a cumplir el tema final de la separación entre ovejas y cabritos, trigo y cizaña, mies, trigo y uvas, será por un tema de conciencia. Lo único que puede separar a alguien de otra persona es no estar de acuerdo. El texto dice, ¿andarán dos en el campo si no están de acuerdo? En los días bíblicos de Daniel, los edictos, los decretos, separaban a un grupo que estaba de acuerdo con el decreto y otro grupo que no estaba de acuerdo con el decreto. El documento de la ley de Dios que está en nuestros corazones, la ley eterna de Dios, será quien divida un grupo del otro. Por eso que la descendencia de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, serán ese grupo es a los que persigue el dragón. El dragón no persigue a toda la descendencia de la mujer. El dragón no persigue a todos los hijos de la mujer. ¿Persigue a quiénes? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren, piensen algo. Los hijos de Abraham.
Ismael y los otros hijos que Abraham tuvo con la otra esposa, cuando Sara murió. Todos esos hijos de Abraham fueron pueblos grandes. Y todos ellos hacían guerra a Israel, a la descendencia de Isaac. ¿Sí me entiendes? Quiere decir que el enemigo nunca va a atacar a los otros hijos de Abraham. Va a atacar al hijo de la promesa. Por eso que Pablo hace la analogía entre el hijo de la carne y el hijo del espíritu, de la promesa. Era bueno que sea expulsado el hijo de la carne para que pueda vivir el hijo del espíritu. El diablo nunca va a atacar a los otros hijos de la mujer. Va a atacar a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Me explico, hermanos? Amigos míos, este es un tema serio, que nosotros seremos testigos. Y si no vivimos por esos días, nuestros hijos serán testigos. Y es serio, es un tema que hay que poner en la palestra. El texto dice que serán libertados. ¿De qué serán libertados? Solo los esclavos son libertados. Solo los esclavos son libertados. Solo los oprimidos son libertados. Solo los encarcelados son libertados. Hoy en día han muerto 500 personas en una cárcel de un país hispanoamericano, que el nombre no recuerdo, por COVID. 500 personas han muerto en algunas cárceles de nuestra América hispana por COVID. En Estados Unidos, los presos contagiados se abalanzan a los presos sanos para contagiarlos, para que haya un contagio masivo y los liberen. ¿Quiénes son liberados? Solamente quienes son esclavos. Ahora, mi hermano, ¿por qué el pueblo estará esclavo? ¿Por qué el pueblo estará en cautiverio? A eso, Elena White hace un comentario interesante en El conflicto de los siglos. Ella dice: cuando la libertad de conciencia sea amenazada y cuando el hombre trate de cambiar los tiempos y las leyes, como Daniel dijo, intentará, el pueblo pequeño, este religioso, intentará cambiar los tiempos y las leyes. Cuando eso ocurra, entonces ese pueblo minúsculo estará en problemas. Yo le decía a mis hermanos, a mi iglesia, hoy en el culto de la mañana que tuvimos, yo les decía que a mi manera de ver, y esta es la enésima vez que lo repito, pero mientras más se repite, más se pone en la conciencia. Yo creo que hay 3 golpes colaterales que esta pandemia está dejando. El primero, las libertades. A pesar que la cuarentena ha salvado a millones de personas, las libertades están restringidas. Por un bien común, pero están restringidas. Segundo, la libre movilidad. Esos 2 ejes de derecho son fundamentales en la Carta de los Derechos Humanos. La Carta de los Derechos Humanos no contempla una coacción de las libertades, ni por pandemia. Esta crisis fue una pelota que salió de la tribuna. Nadie se la esperaba. Ni nuestros libros de profecías la contemplaban. Todos nuestros escritores deben actualizar otra vez sus libros. Porque es una crisis sin precedentes. Una crisis coyuntural que deja el panorama listo para cosas que se pueden dar en el futuro. No hay un apéndice en la Carta de Derechos Humanos. Yo he investigado, me he metido de cabeza, porque estoy haciendo un artículo para una revista adventista, para una revista de la iglesia. Y yo no veo un apéndice donde diga: en caso de pandemia, de crisis global, los derechos quedan. Las cartas magnas sí de los países consideran eso, que en caso de colapso nacional, entonces entran los estados de excepción o de emergencia y los derechos se suprimen. La libre movilidad también se ha afectado. Ahora, mi preocupación es que después de la pandemia, todas estas 2 cuestiones se vayan trabajando en efecto reversible. Ahora, pero hay un tercer golpe colateral que yo veo, que es tremendo. Yo hoy le decía a mis hermanos panameños, les decía lo siguiente: allá en Ecuador, en mi país, en la ciudad de Manta, una doctora, una ciudadana, una autoridad del pueblo, cometió el error propio a la poca información que hay. Por eso es bien peligroso repetir lo que alguien más dice. Es bien peligroso repetir lo que la gente dice. Es muy peligroso. ¿Saben por qué es peligroso?
porque tú no estás pensando, estás repitiendo, eres reflector del pensamiento ajeno. Miren lo que ella dijo. Al comienzo se decía, cuando el virus andaba por China, se decía, no, solo un 2% es letal. 2%. En Estados Unidos van 92.000 muertos hasta ayer. 92.000 muertos. Es todo un pueblo, es todo un cantón en un país pequeño. Y ella dijo, no hay que asustarse, los jóvenes son inmunes, y en Hispanoamérica los que más se han enfermado son jóvenes de 25 o 40 años de edad. No, tranquilos, que los niños no, han muerto niños. Y es más, dijo, no es necesario usar mascarillas. Se contagió con COVID la doctora. Murió hace unos días atrás, jueves, miércoles por allí murió. Pero las redes sociales, la opinión mediática, la mató 2-3 semanas atrás. Porque el poder de las redes sociales, de la opinión mediática, es tremendo. Es bárbaro. Y repito lo que ya he dicho. Ustedes no han dado un like cuando la policía de sus países ha salido a reprimir a las personas que violan la cuarentena. Bien hecho, porque por eso es responsable, el contagio se propaga. Correcto, se entiende que todo el mundo en su casa. Pero allí está violándose un derecho. Y se está alimentando una ola llamada opinión mediática de las redes sociales. ¿Tú te imaginas las plagas cayendo en el tiempo de angustia? Cayendo por allí, cayendo por allá, cayendo más allá. ¿Tú te imaginas? Y el mundo sin saber. Entonces el liderazgo de ese tiempo va a decir, como dice Ellen White en el conflicto de los siglos, ella dice en el conflicto de los siglos, y dirán, y por la culpa de esos rebeldes, disidentes, esa minoría, las plagas y los juicios de Dios están cayendo. Mis hermanos, el poder de las redes sociales es tremendo. Y si la iglesia no los usa para predicar, estamos desaprovechando las grandes oportunidades que nos dan las redes sociales. Pero así como son para predicar, también pueden ocasionar grandes colapsos nacionales. Cuando las redes sociales, las comunicaciones se ponen de acuerdo y quieren tumbar un presidente, lo van a tumbar. Porque las comunicaciones son poderosas. Dígame, si usted comienza a hablar chisme de alguien, 5 personas hablan mal de alguien, pueden terminar con su dignidad. La opinión pública es el peor juicio a priori. Y en las redes sociales se hacen sentencias que antes de llegar a los tribunales ya están ejecutadas en las redes sociales. Es muy peligroso. El cristiano, el adventista del séptimo día, que no ve en esta pandemia, en esta crisis, un reflejo de lo que viene, es guía de ciegos. Ve, pero no puede, mira, pero no puede ver. Es sordo. Escucha, pero no puede oír. Tenemos que entender entre líneas lo que el Señor nos quiere decir. Y el texto dice que serán libertados los hijos de tu pueblo, todos los que están escritos en el libro de la vida. El tiempo se me fue. Y no les hablé de algo que yo quería hablarles, que de pronto algunos están esperando que hablen. Algunos que de pronto están más entendidos en la materia. El tiempo de angustia, el pueblo de Dios habrá sido sellado. En ese tiempo de angustia, el pueblo de Dios habrá sido sellado. El sello tiene que ver con algunos elementos. Es el Espíritu Santo, que es el que sella. Aquellos que adoran a Dios y no a la imagen de la bestia. Aquellos que tienen el nombre de Cristo y de su Dios, que su carácter ha sido trabajado y pronto, cuando Cristo venga, será transformado para siempre. El sello de Dios tiene que ver con la lealtad a los mandamientos. El sello tiene que ver a la lealtad con los mandamientos. Y el mandamiento que habla de adoración es el 4º mandamiento, es el sábado bíblico. El pueblo será sellado. Y por años la iglesia ha predicado de que estaremos sin intercesor. De que el Espíritu Santo se retirará a la tierra y Cristo saldrá del santuario. Y estaremos solos. Y es una cita que aparece en el conflicto de los siglos de Ellen White. Y como muchas citas ha sido mal entendida, mal interpretada. Los que deseen me pueden escribir por interno ahí, poner un mensaje en el chat y decir, pastor, envíenme el documento. Yo tengo un documento de unas 33 páginas que escribí
solamente del capítulo 12 de Daniel, versículo 1. Se los puedo enviar gratis, no, eso para ustedes. Y allí yo explico, hago la explicación de esa cita y está en la página está en la página del documento, en la página 26. Y la cita dice así, solo para terminar, porque dicen que en este tiempo de angustia el pueblo estará solo. Miren ustedes, miren el contexto, esto es el conflicto de los siglos, página, a ver, déjame ver la página, bueno, ahí está, ahora la página no la voy a ver la página aquí, estoy con el tiempo, estoy presionado con el tiempo ahorita, pero la cita dice así, pero en el documento está. Bueno, aquí está la página 42, dice, conflicto de los siglos, página 672, 672. Miren esto. El contexto inmediato de la cita dice así, cuando termine de proclamarse el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Miren cómo dice la cita, el contexto inmediato. La misericordia divina no va a interceder más por los habitantes culpables de la tierra. Pero una mala interpretación del texto dice que la misericordia no va a interceder por los sellados. Mucho cuidado con eso. Ahora la cita, miren la cita. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor, a la vista del Santo de Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los habitantes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y esta cita nosotros la hemos enseñado como que estaremos solos, abandonados. Y necesitaría por lo menos media hora más para explicarla, pero debo terminar ahora. Pero déjenme solamente decirles, de pronto en otro video puedo hacer una explicación a esto. Es evidente que el contexto de la cita no está hablando del pueblo de Israel. Si usted lee mi documento, si usted quiere que se lo envíe, se lo puede enviar. Yo agarro la cita y separo por frases. Pongo acá, en una columna, frases que hablan sobre la tierra, sobre el mundo pecador, y frases que hablan sobre el pueblo de Israel. Y la única frase, frente a 8 frases, la única frase que habla sobre el pueblo de Dios es: los justos deberán vivir sin intercesor. Es una frase para 8, aplicándole la estructura al texto, a Ellen White, porque hay que aplicarle, porque es inspirado, es texto inspirado, hay que aplicarle, las pruebas que aplica la Biblia hay que aplicarle a ella. Entonces, al aplicar eso, al aplicarle, encuentro 8 frases que habla del mundo que rechazó a Dios, rechazó al Espíritu Santo, el mundo impenitente, la paciencia de Dios se acabó para el mundo, Satanás los domina, la ruina al mundo. Pero hay una sola frase que dice: vivirá sin intercesor. Ahora, esa frase hay que analizarla al contexto de los textos de Ellen White y del contexto de la Biblia. No se la puede tomar y decir: no, estaremos solos. ¿Cómo puede? Si Ezequiel dice, solo en el tiempo de Ezequiel, si viviera Enoc, Moisés y Elías, ellos vivirían para salvarse ellos mismos. Solo en el tiempo de Ezequiel. Ahora imagínate la crisis sin precedentes. Es imposible que estemos solos. No vamos a estar solos. Jesús, cuando fue al cielo, dice que fue en forma de hombre. Y la palabra levantará significa que Jesús se levanta desde su trono, del lugar de intercesión, un lugar funcional seguramente, de intercesión, y se levanta. Jesús dijo a los discípulos: jamás los dejaré, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Ahora, pregunto, ¿Jesús está con nosotros físicamente? No. ¿A través de quién está con nosotros? A través del Espíritu Santo. Cuando Él dice: conviene que yo me vaya para que mi Padre envíe al otro Consolador. La palabra griega para consolador es parácletos. Y parácletos aplica
para Cristo y para el Espíritu Santo. Cristo era un consolador de sus discípulos. Y el Espíritu Santo sería consolador también de los discípulos y los creyentes. Cristo es el abogado, 1 Juan 2:1. Abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. El Espíritu, según Pablo, dice que intercede y clama también. La palabra paráclito significa también abogado, intercesor, el amigo del reo. Cristo es abogado, también el Espíritu es abogado. Cristo físicamente deja el santuario para emprender su viaje a la tierra. Pero la cita no dice que el Espíritu Santo dejará a los fieles. La cita dice que el Espíritu se apartará del mundo obstinado que lo rechazó. Pero no dice que dejará al pueblo. Es posible que haya habido una mala interpretación de la cita de la hermana White. Y miren que ella mismo dice al final. Miren, déjenme leerle unos minutos. La radio va a entrar en función ya mismo. Y quiero respetar a mis hermanos mayores. Miren lo que dice Ellen White en cuanto a esto. Voy a ver si encuentro la cita. Dice así. Vean, vamos si la encuentro. Tengan paciencia, no se desconecten. Dice así. Déjenme ver aquí si la encuentro, hermanos. No se pongan bravos conmigo. Aquí dice. Esto está en El conflicto de los siglos, páginas 684 y 685. Miren lo que dice Ellen White. Escuchen esto. Ella dice: ¿Olvidará el Señor a su pueblo olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo, aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe. Y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a escribir: no estaré solo en el tiempo de angustia. Vamos, numeral. No estaré solo en el tiempo de angustia. Cristo físicamente está viniendo. Será hombre. Dios hecho hombre para siempre. Pero sus ángeles estarán con nosotros. El Espíritu estará con nosotros. Nos habrá sellado. Nos habrá puesto el sello. No estaremos solos en el tiempo de angustia, en los días previos a la venida de Cristo. No estaremos solos. Cristo es claro que se levantará y vendrá. Pero estaremos con los ángeles, con el Espíritu Santo, el otro consolador. Jesús se fue y dejó su consolador. Jesús viene y el consolador está acá. Se retira es de los impíos, de los que rechazaron al mensaje. Pero no se va a retirar. ¿Cómo se va a retirar del pueblo que sella? O sea, ¿qué irresponsable sería el Espíritu Santo si se retira del pueblo que está sellando? No lo puede dejar solo. Nunca, hermanos, estaremos solos, hermanos. Jamás hemos estado solos. Siempre ha estado Dios con nosotros. Dios siempre estuvo a nuestro lado. Nunca nos dejó. Mira, y para terminar este mensaje, voy a contarte una experiencia que yo cuento ahí en el paper, en el documento. Hace años, cuando yo tenía 18 años de edad, me fui a colportar. Dejé a mi madre, mi familia, mis amigos de la iglesia y me fui a colportar. Conocí a un amigo, un colportor. Gran muchacho, respetuoso. Hoy ese muchacho habría que darle un premio Nobel de la Paz. Un premio Nobel de Paz, sí. Yo me acuerdo que él se lavaba las manos muchas veces. Y me decía: Julito, ábreme la puerta, por favor. Y le digo: ¿por qué? Porque ya están mis manos limpias, me decía.
Yo le decía, ¿qué estás loco? La llave, la chapa, la puerta, el cerrojo, el grifo, hay microbios, dice. Y las grandes enfermedades vienen por los microbios, por los gérmenes. Y yo lo escuchaba. Él era mayor a mí, unos 5 años mayor a mí. Yo era un muchachito de 18 años de edad. Y él colportaba. Y un día dejamos de colportar, me regresé a mi casa, comencé a estudiar una ingeniería. Mi pasión era estudiar teología, pero esperaba mi turno y comencé a estudiar ingeniería. Y un día sonó el teléfono en mi casa. Mi madre me dice, mira hijo, un señor te llama. Y era mi amigo. Hola, ¿cómo estás? Julito, estoy aquí en Guayaquil. ¿Puedes visitarme? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital psiquiátrico. ¿En el hospital psiquiátrico? ¿Qué haces en el hospital psiquiátrico? Yo dije, este tipo, el lavado de manos lo hizo loco, lo volvió loco. No soy yo, es un hermano de iglesia. Y yo fui, agarré el bus, la buseta, el ómnibus, como le digan, y fui. Tenía 19 años, 18 años, no sé cuánto tenía, 19 años de pronto ya. Y cuando entro, yo nunca había entrado al hospital psiquiátrico. Hasta adentro jamás había entrado a los lugares donde la gente parece que todos son endemoniados. Por eso es que yo dudo cuando alguien está endemoniado, porque los enfermos mentales parecen también endemoniados y tienen fuerza sobrehumana. Entonces vi a ese hermano, un hermano adulto, mayor que mi amigo y que yo. Y yo no era psicólogo ni pastor. Era un muchacho que tenía buena voluntad para ayudar a las personas. Y apreciados hermanos, la historia dice, cuando yo lo vi a ese hermano mirando para el piso, le digo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cuál es su problema? Me dice, hermano, yo no estoy loco. ¿Y quién dijo que está loco? Los hermanos de mi ciudad dicen que estoy loco. ¿Pero por qué? Mira, hermano, me dice, desde que me bauticé, nunca tuve paz en mi corazón. ¿Cómo? Le digo. Si el bautismo es para traer paz a la vida, el que está en Cristo es nueva criatura, eres libre, el gozo del salvado está en ti. Y me dice, no, me dice, yo no tengo paz desde que me bauticé. Porque un grupo de hermanos me enseñó que Jesús va a venir y que allá arriba el Señor tiene mi nombre apuntado. Y si yo peco, me apunta mi pecado. Me apunta mi pecado. Me lo apunta. Y dicen ellos, y me hicieron leer esta cita. Me hicieron leer que algún día estaré solo. Que algún día estaré solo cuando Cristo venga. Y yo no sé si me voy a poder mantener cuando Jesús venga. 1999. Y el hermano estaba confundido por lo que todavía él no sabía si iba a pasar o no. O cuándo iba a pasar. Y le enseñaron que algún día estaríamos solos cuando Jesús regrese. Y eso lo atormentó y lo llevó al psiquiátrico. Años después me enteré que el Señor murió, se suicidó. Y años después, cuando yo era pastor y era director de los jóvenes allá en mi país, en Guayaquil, visité a los jóvenes en esa ciudad. Y lo primero que hice, no saben ustedes qué fue, buscar a mi amigo, al que se lavaba las manos. Y ya estaba desquiciado también. Hay mucha gente sin paz porque una distorsión del evangelio se le predicó. El evangelio trae paz al corazón. Es espada, pero trae paz al corazón. El evangelio trae paz, hermanos. Miren cómo una cita mal entendida, Ellen White, puede traer confusión a personas. Tú no estarás solo cuando Cristo venga. Tú nunca has estado solo. Siempre estuvo contigo. Nunca te dejó, nunca te dejará. Jamás te dejará. En tu dolor ha estado contigo, en tu cuarentena, ahí en tu cuarto aislado, ha estado contigo. Nunca te dejó, te ama. ¿Cómo te va a dejar? Mi padre me puede dejar, mi madre, pero con todo Jehová me recogerá, el Salmo dice. ¿Cómo te dejará? Si te ama, si mandó al Espíritu Santo para consolarte, a los ángeles para servirte.
Tú eres lo más importante que Dios tiene en la tierra. Eres la niña de sus ojos. Si ahora en el tiempo de paz aparentemente no te he dejado, ¿por qué te va a dejar en el tiempo de angustia? Jamás te dejará. Bien cierto que Él viene, que Él se levanta a tomar un reino y que viene como el Dios hombre glorificado, plenamente Dios, plenamente hombre, en cuerpo de hombre, como Juan lo ve en Apocalipsis, semejante al Hijo del Hombre. Pero aquí estará el Espíritu Santo, los ángeles. Y si el Espíritu se retira, será de los que rechazaron al Espíritu Santo, pero no de los que selló. Jamás se olvidará del fruto de su simiente. Volverá a tener misericordia de nosotros. El tiempo de angustia no tiene que asustarte. Levanta tu cabeza, hermano mío. Cristo viene. Dejemos los problemas secundarios. Soltemos todas las cuerdas que tensionan nuestra fe. Soltemos, hermano. Y busquemos a Cristo de corazón. Yo quisiera que esta pandemia ahí me enseñe a ver lo más importante. A buscar a Cristo de corazón. Es posible que la obra a la cual servimos, el estrés, el ajetreo nos confunda también. Y todo eso, en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Hermanos, que el Señor te bendiga. ¿Cuántos de ustedes quieren estar con Jesús en el día de la angustia? Amén, 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 amén. Vamos a decir, numeral, yo quiero que Jesús esté a mi lado. Vamos a escribir, numeral, yo quiero que Jesús esté a mi lado. Vamos a escribir, yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo. Vamos a escribir, yo quiero que los ángeles estén conmigo. Vamos a escribir, Jesús nunca me dejará. No estoy solo. Vamos a escribir, numeral, numeral. No estoy solo, no estoy solo. Diga, si es dama, no estoy sola. Cristo está a su lado. Como dice Jeremías, Jehová está a mi lado como un poderoso gigante. Que el Señor te bendiga. Cuídate. Vamos a la sociedad de jóvenes ahora, a apoyar a nuestras iglesias. Espero que el mensaje haya sido claro para tu vida. Escríbeme por interno o allí, déjame un mensaje. Si quieres el material, yo te lo envío enseguida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, el estudio. Señor, bendice a tu pueblo en los países donde nos están viendo. Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Europa, España, Señor, Brasil, vi gente de Perú también conectada. Padre, bendícelos. Y si algún hermano ha luchado con este tema del tiempo de angustia, Señor, libéralo, Señor. No estará solo. Aunque tú estés viniendo, Señor, y abandones el santuario celestial, el Consolador estará con nosotros. Habremos sido sellados. Y aunque estemos en cárceles, en peñas, en escondites, los ángeles tomarán forma para servirnos, Señor, y para auxiliarnos. Padre amado, gracias por escucharnos. Padre, gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Chao, feliz sábado. Vayan a sus sociedades jóvenes, apoyar a los jóvenes. Yo voy a hacer lo mismo. Bye bye, chao.